La revista de los uribistas al parecer está en la cuerda floja, pues parece indicar que Vicky Dávila, la defensora y que funge como fiscalía, podría ser despedida. Esto porque todo se ha vuelto un caos en contra, pues, en estar en contra del gobierno de Gustavo Petro y ser muy evidente protegiendo al uribismo. Dejemos que sea Alejo Vergel quien nos ponga en contexto. Periodista María Jimena Duzán este domingo en la revista Cambio sacó una columna bastante interesante en donde habla sobre todo este entramado relacionado con los Gilinski, los dueños de la revista Semana, la misma revista, y Vicky Dávila. Y claramente aparece mencionado el presidente Gustavo Petro porque Vicky a través de la revista Semana ha intentado de todas las formas tumbar la imagen del presidente y acusarlo hasta de un sinfín de cosas, como por ejemplo el artículo de una fuente anónima que sacaron diciendo básicamente que Petro, o acusándolo, ya juzgándolo, que básicamente la plata que había en la casa de Laura Sarabia era de Petro y que se trataba de 3.000 millones de pesos sin ningún tipo de evidencia. Entonces María Jimena Duzán saca esta columna que ahorita la vamos a analizar porque revela o habla sobre algunos temas interesantísimos relacionados con el dueño de la revista Semana, los Gilinski, y sus negocios en el país. Y María Jimena Duzán insinúa que el presidente Petro probablemente esté jalando esos hilos del poder para que los Gilinski no se sigan metiendo con él. Que ahí estoy en desacuerdo con María Jimena, pero ya lo vemos. ¿Qué creen? Esta columna, que dice muchas verdades de parte de Duzán, levantó ampollas en el uribismo, pero especialmente en Álvaro Uribe Vélez, porque Vicky Dávila y la revista Semana se convirtieron en el bastión de la oposición colombiana. Se convirtieron en el megáfono de la extrema derecha. Y si no fuera por la revista Semana, la extrema derecha representada en el uribismo y otros sectores no tendrían esa vocería que hoy en día tienen y que de pronto han ganado otra vez un pequeño espacio en el país en temas políticos gracias a los medios de comunicación, pero especialmente a la revista Semana. Entonces el hecho de que la revista Semana deje atrás su amarillismo, sus mentiras, sus falsedades, sus noticias falsas, y Vicky Dávila salga simplemente porque el dueño de la revista decida echarla, porque esto ya se está saliendo de control. Una cosa es tener una línea editorial y otra cosa es hacer un activismo peligroso y mentiroso desde medios de comunicación tan leídos en el país. Entonces todo eso los tiene bastante asustados, aterrados. Y así Álvaro Uribe Vélez lo dejó ver en redes sociales, donde acusó a María Jimena Duzán y a Daniel Coronel de pedir la cabeza de Vicky Dávila a través de esta columna, que claramente pues es mentira. En esta columna de María Jimena Duzán, ella no pide la cabeza de Vicky Dávila, simplemente narra unos hechos de lo que ha sucedido. Pero entonces, como ese es el bastión, es el megáfono de esa extrema derecha, si lo pierden, pues obviamente van a estar atemorizados, porque sin ese megáfono no estarían donde hoy en día están. Sin el megáfono manipulador y de noticias falsas de Semana, créanme que la extrema derecha estuviera cada vez más hundida y el uribismo cada vez peor. Porque Colombia lamentablemente es un país que, no todo, pero digamos en una parte de nuestro país es fácilmente manipulable. Por eso un día unos tiran para la derecha, otros para la izquierda, eso no sabe ni la gente en dónde están. Miren lo que dijo Álvaro Uribe Vélez en sus redes sociales. ¿Cómo así que Daniel Coronel, presidente de Noticias de Cambio, con la firma de la señora Duzán, pide que despidan a Vicky Dávila, directora de Semana? Eso es mentira, porque ni Daniel Coronel ni María Jimena Duzán pidieron que despidieran a Vicky Dávila. Lo que pasa es que el uribismo, y ahora en cabeza de su líder, quieren dejar esa sensación en el país de que supuestamente Petro, Duzán, Coronel y todo el mundo está pidiendo la cabeza de Vicky Dávila, y eso es mentira, es falso. Nadie ha pedido, bueno, desde esos sectores ha pedido la cabeza de Vicky Dávila.
pero necesitan ese run run para victimizarla y utilizarla como un mártir prácticamente. No solamente se arroga el derecho de penetrar la justicia, de calumniar, sino también el de pretender disponer de los medios. Lo digo porque cuando fui presidente discutí con 2 periodistas, pero jamás pedí que los echaran y jamás utilicé la publicidad para sobornarlos o chantajearlos. Bueno, y como todo se trata de una columna que sacó en la revista Cambio María Jimena Duzán, miremos de qué se trata y de qué se habla en esta columna. También Alejo Vergel nos expondrá algunos puntos clave de esta columna y dará algunas opiniones. Miremos. Duzán recuerda acá en su columna que la tapa o el tope o el cruce de esa línea de Vicky Dávila en semana, que fue esa noticia de los supuestos 3.000 millones de pesos de Petro, supuestamente con una fuente anónima sin ningún tipo de evidencia. Y dice María Jimena Duzán que pues esto básicamente al dueño de la revista Semana, Gabriel Gilinski, probablemente se le esté saliendo de las manos. Porque el invento de él era tratar de emular medios peligrosos como Fox News en Colombia, de extrema derecha, con una línea editorial muy fuerte, pero esto probablemente se convierta en algo mucho más allá de lo que este señor estaba esperando. Es que probablemente para echar a Vicky Dávila. Y de hecho hoy es 18 de junio, y si no estoy mal, desde el 15 de junio, Vicky Dávila sigue sin tuitear. Esta señora no dejaba ni un día de publicar alguna noticia o algo que tenga que ver con la política del país. Ni un día. No sabemos todavía ni siquiera dónde está ni qué está pasando. Semana, a falta de una oposición real que sea capaz de tener una voz potente, se ha convertido no solo en una máquina digital, sino en la única oposición que hay en Colombia. Su objetivo no es publicar noticias veraces, sino escandalizar, alimentar la indignación y darle municiones a esa oposición hambrienta de poder para que se fortalezca. Esta es una realidad. Es el megáfono de esa supuesta oposición que estaba totalmente acabada, destruida, hundida. No tienen cómo, es que no tienen ni siquiera un liderazgo, ni el mismo Álvaro Uribe. No tienen nada porque no hay argumentos. Claramente, Petro presenta sus propuestas, los debates que se arman alrededor del gobierno de Petro, y hay gente con argumentos, con datos, con cifras, con posiciones claras. Y entonces, ¿cómo hace un uribista? ¿Cómo hace una Paloma Valencia, una Cabal, una Paola Holguín, un Miguel Uribe para enfrentarse ante eso? Porque no tienen nada. Por eso no podían avanzar. Necesitaron de un megáfono que se dedicara a las noticias falsas. No creo en la tesis de que hay un golpe blando en ciernes contra Gustavo Petro, porque tengo claro que sus grandes reveses son culpa de sus errores. Esa es la posición de Duzán. Pero cuando se ve todo este tinglado, uno empieza a creer que hay algo de cierto. Vicky publica, la fiscalía allana y el uribismo marcha. Claro, Vicky arma la estrategia mediática, la fiscalía arma la estrategia a través del tema judicial, y el uribismo sale a las calles a decir barbaridades. Pregúntenle a cualquier persona que esté en las calles en esas marchas uribistas. Pese a sus innegables triunfos digitales, es probable que Vicky Dávila, con esta manera temeraria de lanzarse contra sus enemigos, cargada de explosivos, haya roto el encanto que hubo entre ella y el dueño de la revista. La razón no fue que Vicky cruzara las líneas éticas, ni porque lo hubiera hecho por su propia cuenta, cosa que no es creíble. Lo que sucede es que los mismos actos que antes le caían en gracia al dueño, ahora pueden afectar gravemente sus negocios. Muchas de las jugadas presentes y futuras del grupo Gilinski van a depender del gobierno, y viendo cómo le fue con Duque a sus adversarios del GEA, los Gilinski saben que pelear con un presidente no es buen negocio. La columna de Duzán tira mucho hacia el lado de que los Gilinski no se quieren enfrentar fuertemente con el gobierno de Petro, porque efectivamente muchos negocios tienen que pasar por decisiones del gobierno, negocios de los Gilinski. Entonces, por ahí tira la columna. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo en ese sentido con María Jimena Duzán, porque considero que Petro no es tan bobo
como para enfrentarse de esa forma con ese grupo tan poderoso y que antaño desde el sector bancario le brindaban créditos a Petro para las campañas. Petro los pagaba con reposición de votos y demás. No creo que sea tan bobo como para enfrentarse y de esa forma que salga a la luz pública que Petro está poniendo trabas y que está jodiendo a estos grupos económicos simplemente porque tenían una revista y a través de esa revista pues manipular la información en contra de él. Yo creo que eso es darse un tiro en el pie de forma mediática y política. Para terminar, les dejo aquí esta caricatura que me encontré en las redes sociales y que evidentemente refleja todo lo que se ha vivido en estos días, con la revista Semana, con Vicky Dávila, y cómo esta revista como que limpia la mierda de los uribistas y se la tira toda a Gustavo Petro. Pero ustedes dejen aquí todos sus comentarios en la cajita en la cajita que encuentran aquí abajo. Además, recuerden darle me gusta al video, compartirlo y ir a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún detalle de la política colombiana. Hasta la próxima.